Recuerden esto: en el momento en el que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y fuimos salvos, en ese momento se nos invitó a estar en la mesa, a participar de lo que hay en la mesa, sin excepción de nadie. ¿Cómo se llamaba el hijo de David que estaba tullido? Menfiboset. Podemos ir tullidos, cojos. Digo, era de la familia de Saúl, Menfiboset. Podemos estar en esas condiciones, pero en la mesa, sentados en la mesa, nos vemos completos. La gracia nos cubre. Y así es en la mesa del Padre. Todos nos sentamos en la mesa para comer. El Padre no señala ni a los Menfiboset, no señala ni a los pródigos. No. El Padre no señala a nadie, porque todos son sus hijos y sus hijas. Pero el Padre espera buenos modales. Él no va a permitir que un hijo o una hija critique a otro hijo y se peleen en la mesa. Por eso, cuando oramos al Padre, no, Señor, pero ¿por qué a mí no me va bien y al otro sí le va bien? Y mira mi esfuerzo, y yo me levanto, y yo oro, y yo diezmo, y yo hago esto, y yo voy a visitar, y hago aquello otro. Amado, no podemos resucitar pecados como lo estaba haciendo Elías. Resucitó los pecados de Israel, y eso desanimó a Israel. Versículo 14 de Primera de Reyes 19. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares. Y eso es verdad. Han matado a espada a tus profetas. También eso es verdad. Incluso el asunto aquí, Elías resucita los pecados ante Dios, y eso a Dios no le gusta. Y dice: y solo yo he quedado. Le dice: solo yo he quedado. Amados, aquí tenemos que tener muchísimo cuidado. Cuando nosotros creemos que nosotros somos fundamentales en el ministerio de lo que estemos haciendo, tenemos que tener mucho cuidado. Y Elías dice: solamente yo he quedado, Dios. Solamente yo soy el único. Eso es muy peligroso. Yo te quiero decir algo: nadie, y nadie es nadie en el ministerio, en la obra del Señor, es indispensable. Nadie. El único indispensable es Dios. Con eso no significa que Dios no valora lo que tú haces. Por supuesto, Dios valora lo que tú haces, pero no nos pensemos que somos indispensables. Elías dice: me buscan para quitarme la vida. Y Dios le dice: ah, sí, pues ahora yo te pido que vayas a ungir y te voy a asignar ciertas tareas. Y le dice en el versículo 15: y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Versículo 16: a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safá, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Cómo le dijo? En tu lugar. A ver, Elías, ¿te crees muy indispensable? Voy a escoger a otro en tu lugar. Simplemente voy a escoger a otro, porque yo te voy a llevar a casa pronto ya. Amado, porque tú dices que tu ministerio ha terminado, te voy a llevar a casa.
que tú dices que eres el único que queda y quieres saber qué le pasa. Bueno, vamos a ver el versículo 17. Y el que escapare de la espada de Azarel, Jehú lo matará, y el que escapara de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Versículo 18. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, cuya boca no besaron. ¿Y qué dijo Elías? Solo yo quedo. Y Dios le dijo: Elías, no te equivoques, yo tengo a 7,000 que no han doblado su rodilla ante los Baales. Amados, es un privilegio, un gran privilegio servirle al Señor. Si tú de una o de otra manera le estás sirviendo al Señor, siéntete un privilegiado y una privilegiada. Es el mayor privilegio que tenemos nosotros, el servirle al Señor. Y ahora voy a ir al segundo libro de Reyes, capítulo 1. Y vamos a leer el capítulo 1. Está muy rico, está muy bonito y Dios nos va a bendecir. Pero antes de contarles el trasfondo de la siguiente historia, quiero contarles esto. Eliseo ya había sido ungido por Elías en ese momento. Elías ya había aprendido la lección. En la cueva, él se dio cuenta que no somos indispensables. Y Elías se dio cuenta, ni Elías era indispensable en la obra del Señor. Aprendió en el momento en el que él empezó a hablar de su propia importancia. Fue que Dios le levantó un sucesor. Elías, sin lugar a dudas, era un hombre de Dios. Y realmente Elías se humilló. Y cuando él reconoció, Dios levanta a Eliseo. Y el título de la enseñanza es que el miedo y el orgullo son enemigos. Aquí lo que podemos aprender es sobre la humildad. Elías se entiende, comprende y él reconoce. Dice: no solamente soy yo, hay 7,000 que no han doblado la rodilla. Por supuesto que Dios quería que continuara Elías, pero a partir de ahí Elías fue diferente. Elías ya era un hombre tranquilo, ya no tenía miedo, porque el miedo lo hizo huir. Y el miedo es lo más terrible que puede haber. El miedo te hace ver fantasmas, inclusive hace que las cosas de Dios se vuelvan demoníacas. ¿Sí se acuerdan cuando los discípulos de Jesús estaban en alta mar? Era la medianoche, había una gran tormenta y Jesús se quedó y empezó a caminar sobre el mar, sobre las olas. Y cuando lo vieron los discípulos, dice que se asustaron, pensaron que era un fantasma. El miedo cambia, transforma todas las cosas. Elías ahí ya no tenía miedo. Solo debemos nosotros de observar lo que hizo Elías. Observó su ministerio, vio lo que pasó, tuvo que ungir a Eliseo y ahí se volvió un hombre diferente, un hombre sereno. ¿Y sabes lo que hizo Elías? Te estoy dando el contexto antes de leer Segundo de Reyes capítulo 1. Dice que subió a la colina, al monte, y se sentó allí. Ya no tenía miedo. Todos sabían que Elías estaba en esa colina, en ese monte. No tenía preocupaciones, estaba sereno, estaba pacífico, había aprendido de Dios. Él se había humillado, él había entendido y Dios le dio una transformación en su carácter tremenda.
Elías ungió a Eliseo para que ocupara su lugar, y entonces se sentó en la colina. Y les voy a decir lo que pasó. Elías estaba sentado y ahora Eliseo estaba en el escenario. Eliseo estaba como protagonista y Elías estaba como espectador. Eliseo ahora era el que ministraba. ¿Y quién más estaba en escena? El rey Acab, su esposa Jezabel, una mujer malvada. Elías escapó porque Dios no va a permitir que ninguna mujer malvada lastimen a sus siervos. Dios no iba a permitir que un siervo del Señor cayera en las manos de Jezabel. Y Elías no iba a volver, sino la siguiente escena de Elías era que iba a venir un torbellino y Dios se lo iba a llevar. Y el trabajo fue asignado. Ahora, ¿qué más había ahí en el terreno? Jezabel, Acab tuvieron un hijo. Ese hijo se llamó Ocosías. Y Ocosías llegó al poder. Y ahora Ocosías era el rey de Israel. Y su cuartel general se encontraba en Samaria. Y ahí es donde voy a empezar a leer. Ese es el contexto de lo que les voy a leer. Ahora está un Ocosías, hijo de Jezabel y de Acab. Y voy a ir al segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 1. Voy a empezar a leer y voy a ir comentando. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Versículo 2. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Por cierto, hermanos, hay que tener mucho cuidado, Hay que tener mucho cuidado en lo que hagamos. No te vayas a caer, ¿verdad? En tu casita y todo eso, hay que tener mucho cuidado. Eso lo digo con mucho respeto, Y dice que Ocosías estaba enfermo. Sigo leyendo. Envió mensajeros y les dijo: id y consultar a Baal-zebú, dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. Imagínense. ¿Quién era la madre de Ocosías? Jezabel. Aquí voy a hacer un paréntesis. La próxima semana ya es el 10 de mayo. Y yo creo que hay grandes mujeres, pero yo creo que hay mujeres que realmente transfieren la visión del mundo que tienen, y a veces la visión del mundo que tienen no es tan buena. La visión de Jezabel fue transferida a su hijo Ocosías. Jezabel era una fiel servidora de Baal-zebú, de los Baales. Por eso ayudaba a los sacerdotes de Baal. ¿Y qué le enseñó su madre a Ocosías? A confiar en muchos dioses menos en Dios. Y aquí a las mamás, la mejor educación que le pueden dar a sus hijos es el temor a Dios. Así como lo hizo la madre de Moisés. ¿Cómo se llamó la madre de Moisés? Jocabet. Hay grandes mujeres, pero aquí podemos ver una mujer que no debemos de hacer lo que, en el caso de las mujeres, hacer lo que hizo Jezabel. Y bueno, le enseñó todo. Cuidadito, ¿verdad? Porque si tú crees en las limpias de los huevos, tus hijos van a creer en la limpia de los huevos. Si tú crees en el horóscopo, tus hijos van a creer en el horóscopo. Si tú crees en Dios, tus hijos van a creer en Dios. Y en el versículo 3, entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-zebú, dios de Cron? Por tanto,
Así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Ese fue el recado que Elías le fue a dar a los mensajeros de Ocosías por instrucciones del ángel. Versículo 5. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volver al rey que os envió y decirle: así dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-zebú, Dios de Ecrón. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Versículo 7. Entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontraron? Os digo tales palabras, y les dijo tales palabras. Versículo 8. Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo, un peludo, dice en otra versión, ceñido sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces dijo: es Elías el tisbita. El rey conoció inmediatamente que se trataba de Elías. Era un gran fastidio para ellos, para toda la familia real. Y la madre, tal vez Elías o Ocosías, sabía por parte de su madre todo lo que había hecho Elías. Y Elías le dice: ah, sí, pues para eso me levantó, para eso estoy como rey, para eso me levantó Dios, según él o su Dios, como rey. Pues va a ver quién tiene el poder. Y le dijo: traigan al ejército y arréstenlo y tráiganlo a la voz de ya. Vamos a ver aquí lo que hace aquí en la historia, en el versículo 9. Dice: ¿qué creen? Amados, aquí voy a hacer un paréntesis. De veras debemos de orar por nuestras autoridades, debemos de orar por todo lo que está suscitando. Una vez que la gente llega al poder, se descompone, pierde el piso. Y lo que prometen que nunca iban a hacer, lo hacen, y lo hacen 10 veces peor. Tenemos que orar, y eso está en la condición de cualquier ser humano, no solamente de unos, de todos los seres humanos. Y eso fue lo que hizo Ocosías. Vamos a ver el versículo 9. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50. A ver, un capitán de 50 con sus 50. ¿Sale? El cual subió a donde él estaba. Estaba Elías, Y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, en la colina estaba sentadito el hombre, estaba ya tranquilo. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. En otras palabras, tenemos autoridad, dijo Ocosías, tenemos a los hombres, tenemos la fuerza, tenemos el gobierno, tenemos los números, las encuestas están de nuestro lado. Y estamos a punto de descubrir cómo todos los reyes, las autoridades, los gobiernos humanos que tienen el poder militar, que tienen toda la autoridad terrenal, no son nada ante un hombre de Dios. No son absolutamente nada ante un hombre con el que Dios está. Y Elías comenzó su ministerio. Si leemos historias, versículos antes, él decía algo: el Señor cuya presencia estoy. Y después nos damos cuenta cómo huyó de Jezabel. Pero versículo 10, Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo, que consumió al capitán y a sus 50. Y uno pensaría: Ocosías ya entendió la lección. Pero no, él tenía el poder militar, él era la autoridad, él era el gobierno.
y le llegó la noticia y dijo: ¿cómo? Un descalzonado, un peludo. No, ¿cómo creen? Versículo 11. Y volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50. Amados, cuando el corazón se endurece, cuando hay un endurecimiento de corazón, el hombre hace cosas torpes, muy torpes, y se hacen tonterías. Y sigo leyendo versículo 11. Y habló y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Versículo 12. Y le respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. ¿Y saben qué? Descendió fuego del cielo y consumió a él y a sus 50. Versículo 13. Y volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. El rey Ocosías seguía de necio. Estaba extremadamente necio. Era muy necio el hombre. Pero ¿sabes qué? Ok, el capitán obedeció, pero el capitán dice: espérate, ya le pasó al primer capitán con sus 50, ya le pasó al segundo capitán con sus 50. El rey tiene endurecido el corazón. Yo soy siervo de él y lo tengo que obedecer. Y él ya sabía lo que le iba a pasar. Y vamos a ver cómo actúa el tercer capitán. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Y le dice el tercer capitán: sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Qué diferente. En la manera de pedir está la manera de dar. El que se humilla será exaltado, el que se exalta será humillado. Versículo 15. Entonces el ángel de Jehová le dijo a Elías, le dice el ángel a Elías: desciende con él, no tengas miedo. Y Elías se levantó y descendió con el tercer capitán al rey. Ahora, vamos a ver esto, ¿verdad? Porque esto es importante. Aquí vemos cómo Elías bajó de la montaña para encontrarse con el rey Ocosías. Y bajó a la misma fortaleza del enemigo, escoltado por guardias del enemigo, para ver a Ocosías en su propio palacio y para presentarse en la misma sala del poder del reino. Ahora, voy a hacer nada más un pequeño paréntesis. Elías huyó un tiempecito atrás por la amenaza de Jezabel y ahora regresa al mismo palacio. Regresa al mismo lugar donde huyó de Jezabel, donde salió la amenaza. Pero ahora Elías no tiene miedo. No hay miedo en Elías. Amados, el gran problema que tenemos los seres humanos, y de ahí vienen las enfermedades, es el miedo. El miedo más grande que pueda tener una persona es el miedo a la muerte. Y por eso una persona es capaz de pagar todo lo que sea con tal de no morirse. Y por eso hay negocio y hay gente que abusa de eso. Y el único que te puede quitar el miedo es Dios, estar en la presencia de Dios, en su palabra. Y aquí Elías entra directamente a ese palacio.
Y sabe Elías que se va a enfrentar a la Jezabel, a la madre del rey. Jezabel está allí. Y a veces muchos que tienen miedo, aquellos que tienen suegra, si tú le tienes miedo a tu suegra, Dios te va a enviar delante de tu suegra, ¿verdad? Para que compruebes que el miedo ya se esfumó de ti. Jezabel estaba allí. Y claro, podemos ver ahí una madre que influenció mal para los hijos. Las mamás que tienen el privilegio, esas mujeres que tienen el privilegio de tener hijos, moldéenlo y hagan la mejor obra. Busquen sabiduría, busquen a Dios. La influencia de las madres juega un papel importantísimo en los hijos. Yo te puedo decir, la fuerza que tiene una madre no se compara a la fuerza que tiene un papá sobre los hijos. La fuerza de la madre en los hijos es una influencia total. Jezabel hizo que fuera rey, pero un rey malvado. Pero a pesar de que hay rey malvado ante la presencia de Dios, Dios hizo y transformó el corazón de Elías. Y después de haber huido de la madre, de la raíz de la maldad, Elías llega frente a él porque el miedo ya no había. Siempre Dios va a vencer al malo. Versículo 16. Y le dijo Elías a Ocosías: así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebú, Dios de Cron, ¿qué no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? Amados, si tenemos la palabra hoy en día, es que te pasa eso porque a lo mejor tienes una brujería. Mi comadrita Chonita fue, de veras fue ahí. Es un brujo que viene de Catemaco, bien famoso. Se va a la avenida 4 en la esquina calle 11, en el departamento 5. Ahí llega, le dicen el gran maestro. Hay un chorro de testimonios. Y va la hermanita Chonita, bueno, va la hermanita Petrita con su amiga la Chonita. ¿Qué no hay Dios en Israel? ¿Qué no hay Dios en México? ¿Que no hay palabra? ¿Que no hay Biblia? ¿Sabes? A veces entramos en esas cuestiones. Hemos perdido el temor de Dios. Elías acá no tiene ningún rastro de miedo. Y Elías le dice ahí a Ocosías: ¿sabes qué? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que ciertamente morirás. Amado, cuando la palabra de Dios se cumple, no hay Jezabel que se quiera enfrentar. Elías ya era un hombre sin miedo. Dios hace a hombres sin miedo. Versículo 17. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Jorán y en fin, punto, murió. Vamos a la conclusión de lo que hoy queremos comentarte. Cuando tú te das cuenta y piensas que eres indispensable en la obra del Señor, te metes en un lío muy grande. Cuando tú te das cuenta que todo lo que tienes viene de Dios, ¿sabes qué? Entras en un privilegio. Cuando la persona se da cuenta que todo lo que tiene es de Dios, esa persona, ese hombre o esa mujer es un privilegiado. ¿Sabes? Se siente agradecido por servirle al Señor. Y yo te digo una cosa: Dios no se olvida si tú das un vaso de agua fría, no queda sin recompensa. Todo lo que tú le das al Padre no queda sin recompensa.
el Padre te lo da cabal 100 veces más en esta vida. Y además, en la otra. Dios es bueno. Amado, todo lo que tú des al Señor, finanzas, tiempo, talento, recursos, de ir a visitar, hacer algo para la obra del Señor, no queda sin recompensa. Nos debemos de sentir privilegiados de servirle al Señor. Pero cuando nos empezamos a creer mucho por ciertos éxitos, el Padre te va a demostrar que no eres necesario, que no eres indispensable. Cuando más éxito tengas y más cosas grandes hayas logrado, y en el caso de hermanos que son ricos, que nos están mirando en las redes sociales, y eres persona, aquellos ministerios grandes que Dios les ha dado de una manera tremenda, o negocios, hay que tener cuidado de mantenerse humildes, porque en un instante todo puede desaparecer. En un instante todo puede desaparecer. Tenemos que ser humildes delante de la presencia del Padre, que todo lo que tenemos proviene de Él, y a Él sea siempre toda la gloria, sea toda la honra. Lo mejor que podemos hacer nosotros es hacer lo que hizo el tercer capitán: por favor, ten piedad. Por favor, yo sé que tú eres un hombre de Dios. O a Dios, gracias Dios, gracias. Eres bendito. Ahora te quiero decir esto casi para ir cerrando. Hay 2 ocasiones que cae fuego en la historia de Elías. Y esto trae una revelación a nuestra vida. Y quiero que tú notes que en ambas ocasiones que cae el fuego en la montaña. Primero fue en el monte Carmelo, cuando a Dios cayó el fuego sobre el altar. Elías oró por fuego, y ahí cayó el fuego sobre la víctima, no sobre los culpables. Quiero repetir esto: el fuego cayó sobre la víctima, no sobre los culpables. El fuego de un Dios santo cayó sobre el sacrificio. El pueblo quedó protegido. Ningún israelita fue tocado por el fuego, porque el fuego cayó sobre el sacrificio. ¿Y saben qué? Esa es la figura de nuestro Señor, de nuestro precioso, amado Salvador, Jesucristo. Que el fuego de la ira santa del Dios Todopoderoso cayó sobre su humanidad, cayó sobre el cuerpo de Jesús y pagó todo el pecado sin Él haber pecado. Vino toda la furia justa y santa de Dios sobre Él. Así fue. Y podemos ver aquí que eso fue lo que sucedió precisamente en Israel. Ahora, si el mundo nos está diciendo, si el mundo no aprende del juicio, cuánto Dios es santo, 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 si el mundo no aprende del juicio, si el mundo no aprende del fuego que cayó sobre el amado Hijo Jesucristo, si el mundo no entiende la buena noticia que se le predica, que por medio de Él el perdón de los pecados es posible, que a través de la gracia es posible, entonces el mundo va a tener que aprender y el fuego va a caer encima del mundo. Fíjense
¿Cómo es esto? Muchos años después hubo un suceso en Samaria, en el mismo lugar donde sucedió todo en Samaria, donde Jezabel amenazó a Elías, donde cayó el fuego. Y en ese mismo lugar nos narra la escritura, y vamos a ir a Lucas capítulo 9, 51. Nos narra la misma historia. Y quiero que tú lo veas. Lucas 9, 51. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Llegó el tiempo. Llegó el momento. Versículo 52. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Otra vez en Samaria, el mismo lugar de Jezabel y Acab, lo que había sucedido años atrás, en el mismo lugar. Versículo 53. Mas no lo recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Es decir, los de Samaria no lo recibieron, porque vieron que los discípulos de Jesús iban a ir a Jerusalén. Dice, ¿sabes qué? No queremos saber nada. ¿De qué manera les tuvieron que haber contestado? Que el apóstol del amor se enojó, que Pedro se enojó. Bueno, Pedro era bien enojón, ¿verdad? Ya había sacado una espada. No, iba a sacar una espada más adelante, ¿verdad? Donde le iba a cortar la oreja a Malco, ¿verdad? Es el primer antecedente del primer torero, ¿verdad? Que cortó oreja. Versículo 54. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Porque aquí mismo fue para que vean quién tú eres. Así para que aprendan, así esos, como aprendieron, el tercer capitán tuvo que aprender que consumiste al primer capitán, a sus 50, al segundo capitán y a sus 50, para que aprendan los demás. Bola de paganos, hijos del diablo, casi le estaban diciendo así. Había un precedente. Era la misma ciudad, era el mismo lugar. Estaban rechazando a Jesús. Y había un antecedente que Elías había descendido fuego del cielo. 55. Entonces, volviéndose, Jesús le reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. A ver, pon mucha atención. Jesús no reprendió a los samaritanos. Jesús reprendió a sus discípulos. Les dice, ¿no saben de qué espíritu son? ¡Qué barbaridad! No saben, no entienden. 56. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Ahora, desde ese momento en el que Jesús murió y fue al cielo, fue a la cruz, que ascendió, que resucitó corporalmente y volvió otra vez al cielo, y va a regresar a la tierra otra vez, y va a regresar maravillosamente, gloriosamente. Pero en este momento estamos en la mejor época de la tierra, que se va a comparar solamente a la época del milenio. Estamos en la dispensación de la gracia. Aquí los discípulos de Jesús se equivocaron. En ese momento ellos se equivocaron, Pedro, Juan y todos los meros de Jesús se equivocaron, Santiago. Años después, Pablo les iba a enseñar, les iba a ayudar a entender con la revelación que él recibió.
que era la gracia. Y la mayoría de los ministerios y pastores creen que hay un ministerio de fuego hoy en día. Manda el fuego, ¿verdad? Hay todavía ministerios que quieren el fuego de Dios. ¿Y sabes qué? Cierto, el fuego de Dios cayó, pero cayó en la cruz. Cayó en la humanidad de nuestro amado Señor y Salvador, que bendito es Jesucristo. Estamos en la era de la gracia, donde tenemos lo que no merecemos, porque si mereciéramos no estuviéramos vivos aquí y no estuviéramos aquí parados. Recibimos cosas buenas sin merecer. Ese es el favor inmerecido del Padre. Este es el periodo más maravilloso, además del milenio de la historia de la humanidad. Estamos en la era de la iglesia, estamos en la era del favor inmerecido. Vivimos esa era, vivimos ese favor. Amados, nadie puede acercarse al Padre porque todos hemos pecado. La única manera de acercarse al Padre, Él te perdona tus pecados pasados, presentes y futuros. Tú delante del Señor eres justo, eres justa delante del Señor. Te puedes acercar con toda confianza. Él ya te perdonó de todos tus pecados. Tú eres la justicia de Dios para la gloria de Él. Aleluya. Ahora, en 2 Tesalonicenses vamos a ir. Jesús va a venir. Claro que va a venir con fuego. 2 Tesalonicenses 1:7, con eso ya voy cerrando. Vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de poder. Jesús va a venir otra vez y se va a manifestar con los ángeles del poder. El mismo que llevó el pago del juicio de nuestros pecados en la cruz, Él va a volver otra vez con sus ángeles poderosos. Versículo 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿saben qué? Eso va a suceder. Pero ¿saben qué? No es el momento. Es el momento de predicar las buenas nuevas. Fíjate lo que te voy a decir. Con eso ahora sí voy a invitar a Paco, si puede subir, ya vamos a cerrar. No importa, fíjate lo que te voy a decir, no importa cuán malos nos volvamos. Su bondad te va a llevar al arrepentimiento. No importa cuán hijo pródigo seas. El hijo pródigo llegó a lo más bajo, ya no podía llegar más bajo. Vivía en los chiqueros de los cerdos. Comía comida de chiquero, de cuino, de cochino, de puerco, de marrano, de cerdo. Olía como cerdo. Trabajaba para el Señor de los cerdos. Y sin embargo, su favor inmerecido, en un momento le dio una luz y dijo: espérate, en la casa de mi padre el jornalero más humilde está mucho mejor. Mi padre es bueno. Y regresó al Padre. No importa cuán terrible pecado, su gracia te regresa y te arrepientes. Tenemos el mejor mensaje que darle al mundo. Tenemos el mejor mensaje que darle a la familia. Tenemos el mejor mensaje que darle a la ciudad. Tenemos el mejor mensaje que darle a cualquier ser humano. ¿Y cuál es el mejor mensaje? Que Jesús te perdona. Él es capaz de perdonar, no de limpiarte, no de cubrirte, sino de limpiarte, de quitarte, de borrar para siempre tus pecados pasados, presentes y futuros. Puedes despreciarlos, puedes correr hacia el fuego, puedes correr al terremoto, puedes correr al viento recio. ¿Qué tipo de ministerio quieres? ¿Uno de terremoto? ¿Uno de fuego? ¿Uno de viento recio? ¿O queremos un ministerio apacible, suavecito? Paco, ¿puedes pasar para empezar cerrando?
apacible, despacito. Yo te digo una cosa, la lengua suave rompe el hueso. Lo suave es como la gota constante que perfora la roca. Ese es el ministerio de gracia. Eso es lo que Jesús tiene y tenemos. Vamos a agradecerle al Padre por ese sacrificio perfecto y maravilloso que Jesús hizo en el Calvario por nosotros. Quiero que te pongas de pie. Vamos a centrarnos. El escritor de Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús y el autor de nuestra fe. Puesto los ojos en Jesucristo. Vamos a mirar, cierra tus ojos y admiremos la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Amado Padre, tú enviaste a Jesucristo a hacer el sacrificio del juicio, donde iba a descender tu fuego santo, tu ira santa, el pago de los pecados en el sacrificio perfecto que llevó Jesús en el Calvario. Por eso hoy venimos delante de tu presencia, amado Padre, y te damos gracias por ese sacrificio maravilloso y perfecto que hizo Jesucristo al morir por nosotros en el Calvario. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Dale gracias al Padre. Dile: Padre, gracias por amarme, gracias por perdonarme, gracias por liberarme, gracias porque tú has perdonado todos mis pecados pasados, presentes y futuros, y puedo entrar confiadamente al trono de la gracia y puedo recibir el oportuno socorro. Por eso hoy vengo delante de tu presencia, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Te adoramos y te bendecimos y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Vamos a adorar al Padre, vamos a agradecerle al Padre.